que se viene una crisis económica, que estamos lejos de ella, que el dólar sube, las bolsas caen, pero de repente el dólar comienza un descenso, que las reformas que está planteando el gobierno contribuyen a una desaceleración. Seguramente usted ha escuchado todo ello en los medios de comunicación. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo afecta a nuestros bolsillos y, por ejemplo, nuestra jubilación? De todo eso y más conversaremos hoy en Agenda Región. Yo soy Mónica Suárez, bienvenidos. Iniciamos nuestra conversación con Rodrigo Sáenz. Él es ingeniero comercial, magíster en economía aplicada, doctor también en economía y docente de la Universidad de Talca, también ex seremi de vivienda, bien digo, en el gobierno de Sebastián Piñera. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos hoy. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, varios son los temas pendientes en materia económica y vamos a comenzar con la subida del dólar, que de repente superó la barrera de los 700 pesos en septiembre, pero ahora ya empezó su merma. Esto, bueno, los exportadores contentos, pero para la gente en sus casas, en un lenguaje simple, ¿cómo afecta realmente esto al bolsillo ahora lo que se viene en materia del dólar? Bueno, el principal efecto que tiene sobre el bolsillo de las personas estaba por el lado de la inflación. El aumento en el precio del dólar, de hecho, es una de las principales causas del aumento de los precios en los últimos 12 meses. Los últimos 12 meses los precios han aumentado en un 5%. O sea, teniendo en cuenta, para decir si eso es bueno, malo, mucho, poco, hay que compararlo con la meta del Banco Central. El Banco Central de Chile está comprometido a mantener una inflación entre un 2 y un 4%. Entonces, la inflación hoy día está por sobre el rango meta y eso ha afectado claramente el bolsillo de las personas, sobre todo de los más pobres. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por dos cosas. Una, las personas más pobres, ¿no es cierto?, no se pueden escapar de la inflación porque consumen todo su ingreso, no tienen capacidad de ahorro. Y la otra es porque el aumento en el precio del dólar se ha traducido principalmente en aumento en el precio de los alimentos. Y la canasta de las personas de menores recursos tiene una sobreponderación en los alimentos. Entonces, en ese sentido, se ha visto más afectada por este fenómeno. Claro, más dinero circulante, que toca aumentar los precios para sacarlo, ¿cierto?, de circulación. Sin duda, bueno, complicado panorama se viene, o ya con la disminución puede mermar esa subida en los precios. Sí, lo que pasa es que hay que esta disminución, pequeña disminución que hemos visto en la última semana es muy puntual. Lo que hay que ver es un poco lo que ha pasado con el precio del dólar en los últimos 24 meses o en los últimos 12 meses. Si uno compara con hace 2 años atrás, el precio del dólar hace 2 años estaba bajo los 500 pesos y hoy día está en el borde de los 700 pesos. Entonces uno tiene un aumento en los últimos 12 meses, de hecho, por sobre el 20%, en los últimos 2 años por sobre el 40%. Entonces ese aumento en precio del dólar ha aumentado el precio de los bienes importados, y principalmente del combustible. Uno ve, por ejemplo, que el precio del petróleo en el mercado internacional ha caído, pero esa caída no se ha visto reflejado en el precio de la gasolina, en el precio de los demás combustibles. ¿Por qué? Porque se ha visto más que compensada por un aumento en el precio del dólar. Entonces, en ese sentido, el aumento del precio del dólar ha afectado el poder adquisitivo, el poder de compra de las personas en Chile. Pasemos del dólar norteamericano a China. China, uno de los principales compradores del cobre chileno, ha entrado, ¿cierto?, en una merma en su economía. Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, también ha dicho que es un momento duro a nivel internacional.
¿Qué se viene? ¿Cómo Chile podrá sortear esto? ¿O realmente sí entraremos en crisis, como dicen algunos? El aumento del precio del dólar, de hecho, está ligado a la desaceleración de la economía china. O sea, uno podría hacer una relación bastante estrecha entre lo que está pasando en China y lo que está pasando en Chile hoy día, por el lado de los precios y por el lado también de la actividad económica. La desaceleración de la economía china venía creciendo espectacularmente en los últimos 30 años al 10% anual, del año 1978. Muchísimo. Sí, y esta economía china se comienza a desacelerar hace ya más 2 años más o menos, comienza a mostrar signos de fatiga de materiales y hoy día la pregunta es, bueno, ¿a qué tasa va a seguir creciendo China? O sea, China sigue creciendo, pero la pregunta es, bueno, si venía creciendo al 10% promedio anual, hoy día, ¿en qué tasa seguirá creciendo en los próximos 10 años? Pero eso implicaría que China va a comprar menos cobre. Absolutamente. Y esa desaceleración en la economía china, estamos hablando de una desaceleración del 10%, o sea, veníamos con una velocidad en China del 10% y ahora estamos aterrizando a una velocidad de quizás el 6-7%. Esa desaceleración ha hecho caer la demanda por cobre. La caída en la demanda por cobre ha hecho caer el precio del cobre en el mercado internacional. Y como ha disminuido la oferta de dólares acá en Chile, producto justamente de que vendemos cobre pero a un precio más barato, esa disminución de oferta de dólares en Chile ha hecho aumentar el precio del dólar. Entonces, ha tenido estos dos efectos. Por el lado de los precios, o sea, tenemos un precio del dólar más alto y por tanto eso se ha traspasado a inflación, a caída en el poder adquisitivo, pero también ha tenido un efecto sobre la actividad económica. O sea, el sector minero en Chile es súper importante, la mitad de las exportaciones de Chile son cobre, y la desaceleración de China ha tenido también, por tanto, una caída en el valor de las exportaciones en Chile y en la actividad económica del país. Permítame un minuto, profesor, porque nuestras cámaras se dirigieron a las calles y le preguntaron a los ciudadanos qué piensan de la economía nacional, cómo consideran que está la economía en Chile. ¿Le parece si pasamos a revisar esas declaraciones? Pasamos a nuestro Vox Populi de inmediato. A la baja, está estancada, ya sea por los sueldos, sobre todo en nuestra región, en la cual nosotros tenemos centros universitarios y esos centros universitarios no mantienen a los profesionales que sacan. Entonces, ya si yo lo veo en mi región más que a nivel de país, nosotros nos estamos estancando, producimos profesionales, pero esos profesionales no se mantienen por los sueldos bajos, por la falta de oportunidades de los profesionales. Inestable, uno no sabe realmente en qué invertir, en quién confiar, es igual, o sea, cada vez nos damos cuenta de que los abismos entre la pobreza, la riqueza, en lugar de estrecharse, se agrandan, y tiene que ver en gran parte con el tema de nuestros legisladores, que obviamente no legislan para las personas, ni legislan para quienes ellos fueron elegidos, sino que empresas, monopolios. El país es reflejo de la crisis que hay a nivel mundial. Nuestro país es principalmente exportador, todavía estamos en el siglo XXI con materias primas que no deberían ser, sino que deberían ser con valor agregado. Es un problema que la clase política, que está marcando una ruta muy mala de imagen del país. Mal. La mayoría de las situaciones son siempre en el hogar, hay poco trabajo, los jefes de hogar no mantienen muy bien a sus familias por lo mismo, porque no hay trabajo. Falta de oportunidades, especialmente para la gente mayor ya. La economía del país ha funcionado bastante bien en momentos de crisis, pero siempre variando
entre positivo y negativo, ahí estamos en el limbo. Mala, inestable, en el limbo, decía alguien por ahí. ¿Cómo se declara usted, profesor, pesimista u optimista respecto a la economía chilena? No, antes de dar la opinión, yo creo que las palabras que utilizan ahí los entrevistados son bastante comunes hoy día y reflejan el pesimismo que hay de parte de los consumidores y también de los inversionistas en Chile. O sea, si uno ve los indicadores de expectativa, y en economía son muy importantes las expectativas, ve que se han deteriorado en los últimos 2 años. O sea, y bueno, este deterioro en las expectativas tiene una causa externa, pero también interna. O sea, tenemos un escenario externo más adverso con esta desaceleración de China y de los países emergentes, lo que ha hecho caer el precio de las materias primas, no solamente el precio del cobre, y eso ha afectado principalmente a Latinoamérica. O sea, que usted es pesimista en ese sentido. No, yo estoy sencillamente viendo lo que ha pasado. Y después, ese escenario externo más adverso está detrás de este pesimismo que muestran las personas. Hablaban algunos de falta de oportunidad de empleo. Claramente esta desaceleración de la economía china se ha traducido, ¿no es cierto?, en una desaceleración de la economía latinoamericana. Dentro de la economía latinoamericana, la chilena, nosotros veníamos creciendo a una velocidad crucero del 4,8 o 5% y hoy día estamos en el 2%. Entonces esa desaceleración obviamente se ha reflejado. Lo importante es que seguimos creciendo, pero claro, venimos creciendo ahora a una velocidad menor y eso se ha traducido, esa menor actividad económica se ha traducido, ¿no es cierto?, en menores oportunidades de empleo, y eso lo resiente la gente. Por ahí alguien nombraba a los legisladores, por ejemplo, reforma laboral, reforma tributaria, ¿realmente sí están afectando la economía? ¿Sí van a contribuir a una desaceleración? Sí, claro. A ver, la reforma tributaria obviamente aumentó los impuestos. O sea, claro. La reforma tributaria tenía como objetivo, ¿no es cierto?, financiar un paquete de reformas, principalmente la reforma educacional, y para eso, ¿no es cierto?, necesitaba finalmente aumentar los impuestos. Pero el gobierno ha asegurado que son los impuestos de aquellas empresas que ganan más. O sea, quien más gana tributa más. Sí. Lo que pasa es que cualquier empresa va a tratar de repartir la incidencia de este mayor impuesto con sus clientes, con sus trabajadores. O sea, uno podría decir, mira, las remuneraciones van a seguir creciendo, pero a una velocidad menor, ¿no es cierto? O el precio, por ejemplo, un empresario traspasa la incidencia del impuesto al cliente a través de un mayor precio. O sea, finalmente la ciudadanía paga en ese caso. Cuando llueve nos mojamos todos, ¿ya? Y en ese sentido la incidencia de la reforma tributaria igual es difícil que el impacto directo puede ser por ejemplo, sobre las empresas más grandes, pero hay muchos impactos indirectos que se reparten sobre toda la sociedad. ¿Cómo afectará esto finalmente este clima de desconfianza, por ejemplo, en las jubilaciones de las personas, de los chilenos? Con esa duda nos quedaremos porque es hora de nuestro primer corte. Yo los invito a una breve pausa y ya regresamos en Agenda Región. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Agenda Región y estamos conversando con el docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Talca, Rodrigo Sáenz, y se nos quedó una pregunta en el tintero que tiene que ver con los fondos de pensiones, con la jubilación de todos los chilenos. En agosto se vivió el llamado Lunes Negro,
que hizo recordar esta crisis que sucedió hace 7 años, donde los fondos de pensiones perdieron casi el 50% de los ahorros previsionales de la gente. Todo este clima de inestabilidad del que usted hablaba, el dólar, la crisis de China, ¿cómo va a afectar las pensiones de todos nosotros? Sí, respecto nuevamente China, o sea, hoy día no sabemos lo que está generando mayor volatilidad, variabilidad en los mercados de capitales internacionales, es que debido a la escasez de información de lo que pasa en China, no sabemos realmente si la desaceleración va a ser tan brusca o va a ser más suave. Y esa incertidumbre respecto a lo que realmente está pasando en China, porque no existe información de alguna manera fehaciente de lo que está sucediendo ahí adentro. Bueno, hay que recordar que China sigue siendo, ¿no es cierto?, una dictadura comunista, y en ese sentido, desde el punto de vista de la información, incluso de la información económica, tiene una economía que se podría calificar de una economía de mercado, y esto es la particularidad de la economía pero china. Es un poco hermética. Pero es hermética al punto de vista informacional. Entonces esa incertidumbre de no saber realmente lo que está pasando en China genera volatilidad en los mercados, y eso ha hecho caer los índices de precios de las acciones, sobre todo, ¿no es cierto?, en el sudeste asiático. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cambiarse de fondo, mantenerse? A ver, lo que primero es, si uno compara esto con lo que fue la crisis subprime en el año 2008, 15 de septiembre de 2008, cuando quiebra Lehman Brothers, ¿no es cierto?, no existe comparación. Esto es una turbulencia, pero de bastante menor peso ya sobre el precio de las acciones y por tanto sobre los fondos de pensiones. ¿Qué recomendación le da usted a quien cotiza? Lo que pasa es que la recomendación acá es siempre, a ver, si yo estoy yo soy una persona joven, ¿no es cierto?, que está recién entrando al mercado laboral, o está que sea menor a 50 años, por ejemplo, ya uno diría no hay que hacer nada, ya, o sea, si uno está en el fondo A, por ejemplo, tiene un horizonte todavía de jubilación bastante lejano como para decir cámbiate a LE y después vuelve, porque el punto de eso es que cuando uno quiere por ejemplo evitar una caída en el precio de las acciones, después puede también perder, si está en el fondo A, por el hecho de que se pierde, ¿no es cierto?, los beneficios del rebote. O sea, cuando el fondo A, por ejemplo, el que más riesgoso, que cae, ¿no es cierto?, uno podría decir, oye, si yo supiera cuándo va a caer, sería, ¿no es cierto?, bien, ¿no? Pero además de eso, tendría que después saber cuándo entrar nuevamente y aprovechar el rebote. Porque claro, el rebote del fondo A, cuando tú hablabas por ejemplo, lo que pasó el año 2008, cayó un 40%, pero ya en 2 años se había recuperado casi todo. Entonces, si yo me cambio del fondo A al fondo E, y después me quedo en el fondo E y no aprovecho el rebote, se pierde el Pero finalmente uno tiene que ser como corredor de bolsa o analista económico para mantener su futuro. Sí, además, yo por lo menos dejo eso en la mano de los expertos, de los que están realmente trabajando todos los días en la administración de tu fondo. Ellos deberían tener más información que la que incluso uno maneja como profesor, porque ellos están dedicados todo el día a eso. Entonces, el fondo A, fondo E, depende más de tu perfil de riesgo y de tu edad. O sea, si tú tienes un perfil de riesgo bastante más agresivo, más arriesgado, ¿no es cierto?, uno podría decir, bueno, manténgase en el A o en el B. Si usted es más conservador y es joven, o tiene más edad, ¿no es cierto?, manténgase en el D o en el E.
pero no juegue, no especule con su jubilación. Puede ser riesgoso. Pasemos a la realidad regional y lo invito a que escuchemos las declaraciones de la Seremi de Economía, María Elena Villagrán. Ella nos va a hablar de las acciones concretas del actual gobierno para impulsar la economía del Maule. Pasemos a revisar esas declaraciones. Nosotros acá en la región del Maule primero estamos desarrollando y ejecutando lo que es nuestra agenda de productividad, innovación y crecimiento, que tiene que ver primero con un objetivo principal que es diversificar nuestra economía, en el caso de nuestra región, hacer mejor lo que hoy día estamos realizando, incorporando mayor tecnología e innovación y también desarrollando sectores productivos que tienen alto potencial de desarrollo. Específicamente dos, que es el turismo, que tenemos un gran potencial turismo que no lo tenemos desarrollado en la región. Tenemos también mucha demanda de turistas, pero no tenemos la oferta que se requiere para atender a esos turistas y lo estamos desarrollando conforme a las distintas políticas y los distintos programas de fomento que tenemos, no solamente con Cernatur, sino que también con Corfo y Cercotec. Y por otro lado, estamos también desarrollando otro sector económico que nos interesa fortalecer en nuestra región, que es el desarrollo de la acuicultura a pequeña escala. Palabras de la Seremi de Economía, María Elena Villagrán. Hablaba ella del turismo en una primera instancia. ¿Eso realmente ayudará a la economía? ¿Es suficiente estas medidas de las que ella habla? Yo me quedaría con la primera afirmación de la Seremi, en el sentido de que lo que nosotros tenemos que hacer, no solo como región, sino que también como país, es de crear un entorno que sea más amable con la innovación, con el emprendimiento, con la inversión en general. Lo que yo podría discrepar, sí, en esto, en el sentido de elegir, que alguien elija, ¿no?, cuáles son los sectores beneficiados de una política pública de fomento al emprendimiento. En ese sentido, yo soy mucho más partidario de crear un entorno que sea más amable con la inversión en general, que con la inversión en general. Y en ese sentido yo creo que estamos al debe. Uno ve que a nivel nacional, ¿no es cierto?, la inversión ha caído en los últimos 8 trimestres, o sea, ha caído, no es que se haya desacelerado, sino que tiene números negativos, y eso muestra que el entorno de los últimos 2 años, escenario externo más adverso, ¿no es cierto?, un escenario externo adverso, y este paquete de reformas que ha generado incertidumbre en los inversionistas está causando este retroceso en la inversión. Entonces, si uno dijera, mira, ¿qué es lo que puede hacer la autoridad? Bueno, la autoridad, desde mi punto de vista, debería procurar crear este ambiente que sea más amable, que sea más cierto. O sea, cuando un empresario está decidiendo invertir, ¿no es cierto?, está poniendo capital en riesgo, y obviamente esa decisión va a depender de cuán cierto o incierto sea el escenario futuro. ¿Pero eso implicaría dejar de lado las reformas, plantea usted? Yo creo que aquí con el tema de las reformas, la discusión, yo creo que no está en los objetivos, sino que en el cómo. Por ejemplo, la reforma tributaria, yo creo que había consenso en que se necesitaba allegar recursos públicos al erario fiscal para financiar principalmente una reforma educacional. Claro. ¿Ya? Pero la discusión está en el cómo, porque uno puede con la estructura tributaria subir impuestos, y lo que yo creo que ha mermado bastante las decisiones de inversión es que el incentivo que tenía el sistema tributario anterior, que era el famoso FUT, ¿no es cierto?, Fondo de Utilidades Tributables, que había un FUT bueno y un FUT malo, igual que el colesterol, ¿no es cierto? Había un FUT bueno que era el utilizado para, ¿no es cierto?, hacer crecer la empresa, y había un FUT malo que también era utilizado para eludir o evadir. Entonces, en esa discusión se decidió eliminar el FUT, y se perdió el incentivo que tenía
Entonces yo creo que en ese sentido nadie discutía que se necesitaban allegar más recursos, claro. Pero la pregunta era, bueno, ¿cómo allegamos? Yo estoy absolutamente de acuerdo que había que cerrar algunos espacios a la ilusión, a la evasión, pero no matar la gallina a los huevos de oro, en el sentido de que, fíjense, para tener un escenario con mayor inversión tú necesitas ahorro. Y las empresas en Chile son más o menos responsables del 80% del ahorro en Chile. Entonces, si tú eliminas o desincentivas el ahorro de las empresas a través de la estructura tributaria, tú estás disminuyendo las posibilidades de financiamiento de la inversión. Bueno, sin duda temas que darían para un análisis muchísimo más largo y que seguramente usted en su casa aclaró varias dudas que tenía respecto a lo que es la economía de este país. Muchísimas gracias, profesor, por aceptar la invitación. Gracias a usted. Nos invitamos próximamente también a seguir hablando encantado. de todos estos temas porque hartas cosas se nos quedaron en el tintero. Llegamos así al final de Agenda Región. Quédese en compañía de toda la programación de Campus TV. Nosotros nos veremos la próxima semana.